Bienvenidos a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa de los sábados a las 11 de la mañana, transmitido por UDA Televisión, el canal de la Universidad de Atacama. Estamos muy agradecidos de que nos estés mirando en nuestra segunda temporada del año 2024 y para comenzar este año tenemos a 3 invitados de lujo. Acá a mi lado derecho encontramos a Christopher Ulloa, que pertenece a la Universidad de Atacama, investigador del ámbito de la criósfera, de las aguas, cuestiones bastante complejas que sería bueno que lo conversáramos. También tenemos allá en Santiago a Margarita Gaete, una gran investigadora también, educadora. Ella les va a contar más de ella. También estamos con otra invitada de Paraná, Argentina, de la Universidad de Río, ¿cuánto es? Entre Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos. Universidad Nacional. Universidad Nacional Entre Ríos, ahí la escucharon, Liliana Entre Petrucci. Ríos. Así es que estamos acá para empezar este año con bastante información, con bastante contingencia. ¿Qué nos puedes decir de ti, Christopher? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, súper bien. ¿Y tú? Bien, también. Cuéntanos quién eres tú, comenta un poquito para que te conozcan acá la gente que nos está mirando. Bueno, yo soy investigador de acá de la Universidad de Atacama, del LICA, que es el Laboratorio de Investigación de la Criósfera y Aguas, que está adscrito al IDICTEC. Yo vengo de la sexta región, de una familia también numerosa, de padres muy cariñosos y también, bueno, todos son muy cariñosos, la verdad, y sobreprotectores. Mi papá muy sobreprotectores conmigo y eso. Actualmente vivo en Copiapó. Bueno, yo me crié en Machalí, un pueblo chiquitito y digamos en una zona rural y campo principalmente. Así que eso, eso Muy en bien. general. Margarita, ¿te encuentras por ahí para que nos comentes tú un poquito, para que la gente te conozca? Bien, mi nombre es Margarita Aravena Caete, faltó el apellido de mi padre. Soy chilena, como Ah, decía, perdón. nacida y criada acá en Santiago, ya tengo 55 años. En general, me encanta todo lo que está relacionado con el ámbito educativo, pero también el ámbito social. Y contarles que tengo una familia muy grande y numerosa porque mi padre tuvo muchos hermanos y hermanos que eran 12, por parte de mi madre 10, así que tengo muchos tíos, muchos primos, con los cuales cuando tenemos la oportunidad de juntarnos, en las vacaciones somos familias como más de 50 personas. Eso es lo que más me encanta compartir con mi familia y es lo que me llena el alma. Por otra parte, me motiva, como decía, dentro de las temáticas de nuestro país, todo lo que está relacionado con el ámbito de la educación. También me importa mucho la política en el ámbito más educativo, porque creo que también desde ahí es importante este paraguas para que todo pueda, entre comillas, avanzar y funcionar bien. Así que creo que son importantes de plantearlas y por lo menos tenerlas en consideración. También de contarles de mi vida, me gusta mucho el deporte, en este momento soy una mujer separada, no tengo hijos, feliz de lo que hago, vuelvo a insistir, soy académica, investigadora, en este momento trabajo en una entidad privada, la Universidad Andrés Bello, donde trabajo en un magíster de docencia para la educación superior. Y también he estado haciendo bastante en la investigación que está relacionada con el desarrollo del pensamiento y desde ahí también poder cooperar con todo lo que vamos a ver hoy día acá con el equipo que está relacionado con política educativa. Muy bien, Margarita, muchas gracias por tu presentación. Liliana, ¿cómo estás tú allá en Argentina? Cuéntanos un poco de lo que está Bien. pasando en Argentina con la educación, que es bastante Sí, complejo. sí. Sí, un panorama complejo. Bueno, recién, hace una semana que llegué de Atacama, no conocía la Universidad de Atacama, Copiapó, me encantó la amorosidad de la gente, los académicos, los estudiantes, tuve oportunidad, gracias, bueno, a la invitación tuya, Carmen, de conocer un poquito,
a la gente y a los estudiantes académicos de Atacama. A mí bueno, como los que estamos acá, estamos preocupados por la educación. Yo me he dedicado, ahora estoy jubilada, sigo dirigiendo la revista El Cardo, que es una revista de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Me he dedicado a la investigación de temas de currículum, con Alicia de Alba, de la UNAM, temas pedagógicos y didácticos. He estado, bueno, coordinando el área didáctica de la facultad, he sido secretaria académica. En fin, los temas de investigación tienen que ver con la problemática educativa. Más en términos personales, al revés de lo que dicen, no vengo de familia no vengo de familia numerosa, mi madre era hija única de Buenos Aires, yo también nací en Buenos Aires, mi padre tenía 3 hermanos de la provincia de Santa Fe, tengo un hermano menor y tengo 4 hijos Wow. y 3 nietos. Que lo numeroso parece que lo puse yo Exacto. con los 4 hijos. Bueno, me apasiona, bueno, siempre me gustó, digo, por lo que me contaba Margarita, más el baile. Últimamente me he inclinado más también a incorporar el spinning y las caminatas, pero el baile ha sido un leitmotiv muy fuerte en mi historia. Me gusta bailar y soy amateur, no soy una profe, nada que ver con una sistematicidad. Y me gusta la literatura, tal vez estaba recordando, ¿no? Mi abuela era muy lectora y una tía mía, yo cuando iba a visitarla, en vez de irme a jugar con mis primos y mi hermano, me quedaba con mi tía leyendo libros, bueno, la vida de Van Gogh. Bueno, me interesa la literatura, es una cuestión muy fuerte, la literatura y, bueno, el arte en general, la pintura, todas las expresiones, la música, que tiene que ver. Y en relación a la literatura, quería hacer alguna cuestión. Me parece que la literatura es un aporte muy importante en la educación y sobre todo en la didáctica, justamente para ver aquello que no se puede realizar una estadística, ¿no? Sino que tiene que ver con esas relaciones interpersonales que se van armando al hilo del encuentro en el aula, en las relaciones de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esta voz de la literatura tiene esa resonancia singular que me parece que para mí es un aporte importante. Qué bueno, Liliana, lo que nos cuentas, qué interesante. Lo mismo acá, Christopher, que me estaba mencionando hace un ratito, que es una de las primeras clases que hace desde la investigación para bajar los contenidos a los estudiantes. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia, Christopher. Sí, bueno, el día hice la primera clase en el Departamento de Geología de manejo de imágenes satelitales y, bueno, sensores en remoto en general y bueno, y de mi especialidad y lo que estoy haciendo en mi doctorado, de interferometría radar. Y claro, es difícil tratar de llegar a los alumnos y que, claro, que puedan entender de buenas, o sea, digamos, de forma inmediata algunos conceptos que son más complejos. Pero en general, bien, creo que me fue bien. La educación siempre ha sido una problemática que no pasa de moda, que es algo actual y siempre está en constante cambio y en constante movimiento. Así es que ahora vamos a ir a una pausa para que regresemos con este tema tan relevante y crucemos nuestra información. Podemos conversar de las problemáticas actuales, de las agendas que se están viviendo en materia educativa.
sistémica y cambio de paradigmas, acá con Margarita de allá en Santiago, que me quedó dando vuelta un poco lo que mencionó respecto de su interés por las políticas educativas. Y pensando que Liliana está en Argentina y lo que está sucediendo con el acontecer educativo en Argentina y también con la sequedad y la crisis medioambiental que existe acá en todo el planeta y sobre todo en esta parte desértica, me gustaría que Margarita nos comente cuál es el panorama político que tú ves respecto de la educación en América Latina, con tu experiencia. Coméntanos, ¿qué te parece? Bueno, primero considero que son súper importantes y relevantes el tener política educativa y en distintos ámbitos, sobre todo educación, ciencia, asociados a los temas acá también de Cristian y también de cultura y de otras temáticas más. Creo que del paraguas, donde este es el piso, donde hay que tener estas políticas públicas que también, desde ahí también nacen, creo que son interesantes. Desde América Latina, si bien gran parte de los países, voy a focalizar en temas de lectura, un poco de lo que hablaba anteriormente Liliana con el tema de la literatura, que Chile recién en el año 2006 tiene una política en lectura y del libro. Entonces, desde ahí también hemos ido avanzando en este tema. Y si hay políticas que todavía no están, hay que levantarlas, o por lo menos en algún momento en el futuro se deben crear. Si bien en América Latina hay muchas políticas que se han escrito o se han dictado en distintas áreas, eh, creo que todavía nos falta seguir trabajando de manera cooperativa en distintos ámbitos. Por dar un ejemplo, internamente en Chile, un poco lo que decía Cristian, todos los temas que están en discusión con el tema de ciencia, donde hay que trabajar también de manera local. Si bien yo apelo mucho y me gusta el ámbito internacional, porque he trabajado en ello, pero creo que también tenemos que empezar con un desarrollo local, nacional y regional. Y desde ahí quizás ya bilateral y multilateral, desde esa mirada. Entonces, si vamos a ver, ahora yo estoy viendo el tema de la política de lectura, pero me quiero ir un poco también a la política de ciencia, que si bien tenemos ya un ministerio que lleva muy poco tiempo, creo que desde ahí tenemos que ir trabajando. Yo creo que ahí después Cristian podrá seguir hablando más de qué aspectos quizás pueden ir levantando entre de comunidades, porque ahí sí que creo que nos falta mucho. Hemos avanzado en el corto tiempo con temas de ciencia, pero creo que aún falta mucho como país. Y creo que hay independiente de Argentina, de los temas que tiene ahora, porque ahí no me voy a meter mucho en lo que es en política como pura, porque no soy política, pero en ese sentido, en ciencia, Argentina había avanzado mucho, hasta por lo menos lo que yo estuve hasta el año, tuve la oportunidad de estar en ciencia en el 2022 en Argentina. Ahora después Lili puede hablar más de su país, de la realidad actual y todo lo demás. Pero en síntesis considero que son súper importantes de tener política en las distintas áreas, sobre todo en el ámbito educativo. Y después sí me puedo referir también, que para mí es un tema muy importante, todo lo que son los temas de autoevaluación institucional, lo que está viviendo nuestro país, en síntesis la acreditación en la educación superior, y creo que desde ahí también tenemos que avanzar, si bien nuestro país ya lleva muchos años con los temas de acreditación, pero las instituciones, que yo creo que es la tercera parte, que podemos ver cuáles son los desafíos que faltan. Nosotros trabajamos, Lina, un poco para contarte que trabaja una acreditación institucional de pregrado y posgrado, y desde ahí todas las instituciones se deben acreditar, y acá tanto las públicas como la privada. Y nosotros tenemos Claro. carreras que tienen que acreditarse obligadamente en lo que es las carreras del profesorado y del ámbito de la medicina. No sé si alguien más quiere hablar para no extenderme tanto yo. Claro, no, está bien, Margarita, No, Son súper como bien las temáticas, hay los muchas temas que más pusiste. políticas, pero Súper bien, Lili, bueno, coméntanos no, tú. bueno, la situación en la Argentina con este gobierno que tiene algo más de 100 días, Milei, que se autodefine como anarcocapitalismo. Es una situación muy, muy especial porque si bien él dice que tiene algunas afinidades con Trump,
o con Bolsonaro de Brasil, hay diferencias porque no tiene un partido detrás ni tiene un ejército como lo tenía Bolsonaro. Es decir, hay una falta de una estructura también política partidaria de este nuevo gobierno, lo cual conlleva en la práctica algunos vacíos y desorientaciones, además de la redefinición que realiza el presidente. Pero lo más preocupante acá que me gustaría plantear en relación a las políticas ambientales, a las políticas de ciencia y a las políticas de educación y de inclusión educativa, dada la pobreza creciente de la Argentina, 40-50% de pobres. Esto es una transformación de la Argentina que ya comenzó en mediados del siglo XX, de esta pauperización de la población. La problemática me quisiera circunscribir a el discurso que motoriza este presidente, en donde dice que el Estado es un gasto inútil con gente que no trabaja, se llaman acá en Argentina ñoquis, el que no trabaja, con cuestiones poco claras, poco transparentes económicamente, ¿no? Esta retirada del Estado es un problema grave que me parece se articula con las políticas neoliberales, es decir, deja en el libre mercado, en la disputa entre el mercado, lo que van a hacer las políticas para impulsar, ya sea la compra de una vacuna. En este momento en la Argentina hay una epidemia de dengue, se ha quedado sin repelentes, el ministro de Salud dice que las provincias se tienen que ocupar de eso, es decir, hay una transformación muy grande, por un lado en las políticas, esto en la problemática ambiental me parece que es gravísimo, porque ¿quién va a regular lo que es la defensa del medio ambiente, lo que implica la explotación extensiva de la tierra o de los recursos naturales? El acuífero acá cerca de donde yo vivo, Entre Ríos, hay un acuífero importante que es objeto de una disputa de empresas internacionales. Entonces, ¿quién va a salvaguardar si esto es que está a merced de los intereses de las empresas? Esta es una situación muy grave. Por el otro lado, el desfinanciamiento de la educación pública, articulado con estas políticas neoliberales, que lleva a que el presupuesto de la universidad pública y de la educación es el mismo que en el 2023, con una inflación que se calcula en algunos casos como del 75% de lo que va en estos 100 días. Entonces, Muchísimo. la gravedad de la situación de la Universidad Pública Argentina es que dice, con lo que tenemos llegamos hasta mayo haciendo una economía muy rigurosa. Entonces me parece que hay problemáticas ambientales, problemáticas que tienen que ver educativas, curriculares, cómo se incorpora, ¿no?, la problemática ambiental, la problemática del conocimiento científico, la problemática de la inclusión de las poblaciones, de la diversidad, de la pluralidad de poblaciones, pero también hay una cuestión que es política y geopolítica, porque la explotación de los recursos naturales también es objeto de una... Dice que el 88% de la emisión de carbono lo realizan un 20% de las empresas multinacionales. Entonces, me parece que ahí el problema de la formación académica está atravesado por una cuestión de políticas públicas. Exactamente, Liliana. ¿Qué piensa tan fuertemente y tan radical nuestra Liliana ahí, Petrucci? Sí, yo creo que es fundamental incorporar en políticas públicas y sobre todo en materia de ciencias algunos conceptos que son clave, como por ejemplo formar ciudadanos adaptados a su entorno, como por ejemplo formar ciudadanos del desierto,
y que entiendan que vivimos en un desierto, por ejemplo, Claro, creo que es fundamental incorporar esos conceptos en la formación. sí, en la formación. Por ejemplo, acá en Copiapó uno va al centro y le pregunta a la gente, de hecho nosotros lo hicimos en el 2015 cuando realizamos el inventario de glaciares y ambiente periglacial de toda la región de Atacama, porque nosotros mapeamos, como geólogos, mapeamos todas las reservas criosféricas de esta región. Y en ese tiempo hicimos una encuesta en el centro y preguntamos a la gente una pregunta súper simple que era, ¿sabía usted que hay glaciares en nuestro desierto? Y sobre un 80% de la gente no sabía que había sabía. glaciares. Entonces no entienden realmente cómo funcionan estas cuencas, porque las cuencas del norte de Chile funcionan de una manera muy diferente a las cuencas del sur de Chile, que realmente son cuencas pluviales, mientras que nuestras cuencas son cuencas criosféricas. Es decir, que la mayor parte del agua que se produce en esta cuenca proviene de la fusión de nuestras reservas criosféricas, que son los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos, los glaciares rocosos o glaciares de roca, las laderas de gilifluxión y los Protalus lobes, que se han definido en la literatura como las reservas criosféricas del desierto en general. Imagínate qué interesante. Vamos a parar un poquitito Uy, y volvemos con la discusión porque se acaba el tiempo. Recuerden que tenemos que hacer una pausita y regresamos con el cambio de paradigmas que tenemos que tener, qué soluciones le podemos dar. Vamos a continuar con esto, Liliana y Margarita, en un segundo. Estamos de vuelta. Liliana, cuéntanos qué nos ibas a decir, en qué quedamos. no, era una duda, le iba a preguntar a Christopher si porque estuve viendo el río Copiapó, es decir, que no se veía el río, si tiene que ver con lo que vos recién planteabas de las cuencas. Sí, lo que pasa es que lo que vemos en la ciudad de Copiapó es el remanente de lo que fue el río Copiapó cuando los glaciares eran más grandes, corría más agua en el río, entonces esos paisajes, esos relieves tienen, digamos, millones de años, entonces todo el agua que circula en el río Copiapó lo hace de forma subterránea, a través del acuífero. Entonces el agua se produce en las cabeceras de estas cuencas, en los glaciares, en la nieve que cae que se fusiona, en el hielo que se fusiona, que está entremezclado con las rocas, porque el hielo también se entremezcla con los fragmentos de roca en la cordillera y eso también se derrite y produce recursos hídricos. Y ese, digamos, es el funcionamiento hídrico de la cuenca del río Copiapó. Es por eso que hay agua sobre el tranque de Lautaro, corre el río. Uno va a la estación de río Copiapó Pastillo y hay un caudal importante. Entonces, toda esa agua que baja, ¿cierto?, a través del río se infiltra en el acuífero y fluye a través de también fragmentos de roca, que al final es la geología del acuífero del río Copiapó. Así funciona, digamos. Es por eso que no se ve agua, pero no es que no existe agua, sino que hay un nivel freático importante en todo este acuífero y de eso en general. Qué importante incorporar estos conocimientos como contenidos en la currícula, ¿no? Y que estos contenidos estén dotados de vitalidad, porque según mi experiencia acá local, a veces estos conocimientos están tan empaquetados y rigidizados que los estudiantes no son interrogados o entusiasmados y convocados a interesarse
profundamente. Pensar en Entonces eso. lo aprenden como algo que hay que aprenderlo para pasar el examen. Entonces, esta transformación mercantilista de la educación, dada también los tiempos a nivel de políticas globales que corren, me parece que es una cuestión que habría que atender en nuestro espacio Sí, educativo. Por lo menos, yo ahí quería aportar, bueno, si bien estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, creo que Chile igual ha estado trabajando mucho a través con el INACH, con el Instituto Chileno Antártico a nivel nacional y con distintas organizaciones. Si bien, claro, el desconocimiento que hay, yo creo que también hay otras variables que quizás que influyen, un poco lo que decía también Lili. Hay contenidos que sí se pasan en los cursos, desde quinto, si no me equivoco, Christopher, pero desde ahí creo que también falta una evaluación auténtica, donde también el profesor debe contextualizar de acuerdo a la región donde están trabajando, porque si no el estudiante no le va a encontrar un significado, porque hay esos contenidos que se pasan y desde ahí que aprendan y hagan trabajos que están relacionados con su zona donde viven y desde ahí pueden buscar, investigar, en lo que se busca principalmente en esos ramos que están asociados con la ciencia, en donde desarrollar habilidades científicas, que hoy día es un temazo. Y desde ahí también quiero llegar al tema de lo que es la innovación. Chile y en general América Latina somos países que innovamos muy poco. Otros que producen y ganamos poco, poco dinero, por decirlo. pero eso es Entonces a creo lo que yo que es un digo. problema de las políticas. Pero el otro lado sí estoy de acuerdo, vuelvo a insistir con Cristian, Pero también pero creo que aquí también tenemos que trabajar y generar conciencia con nuestros profesores del ámbito estamos iniciando a lo mejor de infantil, primaria, secundaria, inclusive hasta en la educación superior, claro que ahí lo pasan en los estudiantes que efectivamente están estudiando esas áreas que están relacionadas con estos tópicos que decía acá que pasa que el Christopher currículum está anteriormente. muy homogéneo también, no está supeditado o realizado o diseñado de manera pertinente. Entonces muchas veces el profesor queda como al debe con la innovación esta que mencionas tú y por demás la innovación está también direccionada por políticas externas. O sea, depende qué vamos a hablar de innovación, porque si es innovar por utilizar tecnología, la innovación en educación y en el currículum tiene que estar destinada con otro tipo de enfoque, o sea, con un enfoque también pertinente a la localidad. Sí, por eso yo creo que es importante que en potenciales nuevas Yo, políticas públicas se incluya mucho lo que es la interacción entre los colegios, digamos, y la universidad, las universidades en general, en Ah, la todas las regiones. articulación de la escuela con la Sí, universidad, dice Margarita y por eso son tan Liliana. importantes estos programas, por ejemplo, como el programa Parque Explora, que vincula distintos colegios con la academia, con la investigación. Eso es realmente fundamental para que podamos generar instancias donde los alumnos puedan experimentar con las investigaciones y con lo que se hace en la universidad para que de alguna u otra forma ciertos alumnos le puedan abrir la mente, digamos, en algunos ámbitos y puedan seguir, no sé si como investigadores en las áreas que nos desempeñamos acá en la universidad, pero sí con un conocimiento más acabado de su entorno y de dónde viven en general y de lo que se investiga en general en las universidades. Claro, o sea, esas estrategias, esos mecanismos que tiene el Estado como explora son interesantes, pero aquí estamos hablando ya con Margarita, con Liliana, contigo, estamos pensando en las agendas educativas actuales. ¿Qué nos dicen de todas estas problemáticas? ¿De qué manera nosotros enfrentamos estas agendas y si realmente nos parece que incluyen estos temas o no los incluyen? ¿De qué manera los elevan a cierto punto? Porque, por ejemplo, los proyectos que se postulan a NID están direccionados a un cierto tipo de temas y a otros no. No es que se ganen los mejores proyectos. Claro, Ujú, claro. bueno, ujú. yo me parece que lo que marcaba Margarita es cierto, es decir, el desarrollo como productora de alimentos, es decir, hay poco valor agregado a esa producción. Pero por el otro lado, también hay que tener en cuenta, por lo menos, es decir, estas políticas neoliberales han
habido distintos momentos en la Argentina. En los 90, por presiones internacionales, se desactivaron proyectos atómicos en Bariloche, Proyecto Cóndor y demás. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con las relaciones de fuerza desigual a nivel geopolítico. Entonces, por un lado, pondría esto en la mira. Entonces, ¿cómo discutir las agendas? Por el otro lado, estábamos planteando el problema de la formación en los distintos, en la Argentina diría en primaria, secundaria, también y la universidad. Hay que plantear algunas cuestiones, por lo menos en la zona en que yo vivo, me parece que hay una tendencia que ha rigidizado el currículum, porque ve al docente como un implementador de las políticas curriculares y no como un proceso potente y activo que se desarrolla diría Alicia Darda, en ese devenir, en la relación docente-estudiante en el aula. Eso tal vez sea un aspecto que incide en esa cuestión esclerosada, media, Poco innovadora, qué como dice contenidos Margarita. poco Claro, innovadora, es decir, de preguntas y respuestas, de contenidos que hay que saber, sin involucrarse en ese desarrollo. Me parece que por ahí habría una cuestión. Por el otro lado, diría que las condiciones de trabajo, por lo menos en la Argentina, de los docentes, ¿no? En la escuela secundaria se llaman los docentes taxi, van de una escuela a otra. Es decir, hay condiciones de trabajo que también dificultan esta posibilidad de meterse y de repensar las propuestas de trabajo en la educación. Me parece que por el otro lado, el gran cambio de paradigma, y me parece que esta es la pregunta que nos podríamos hacer, porque siempre la educación estuvo pensada para formar para el trabajo. Y de ahí, bueno, ¿cuáles son los conocimientos requeridos y necesarios para el trabajo? El tema es que la transformación tecnológica y la aceleración que estamos viviendo hace caduco la pretensión esta de formar para las demandas. Esto me parece que es un cambio de es un paradigma. cambio bueno, sí. Y yo quisiera No como, sé si bueno. o sea, en honor al tiempo, no sé tampoco si bueno, pero es un cambio que hay que repensarlo. Pero me gustaría volver a lo que mencionó Margarita, y que ya igual tiene bastante experiencia en este intercambio internacional por su devenir profesional y todo. ¿Qué opinas tú, Margarita, de estas agendas políticas actuales en Chile, por ejemplo, comparadas con las problemáticas que establece Liliana allá en Argentina? ¿Crees que hay alguna Eh, similitud o crees que como Chile tenemos otro tipo de oportunidades, tú misma que trabajas el pensamiento, sí, etcétera? a ver, yo creo que en general Chile en este momento está, con respecto a Argentina, perdón que lo diga, pero estamos mejor, por lo menos lo dice la estadística, en el ámbito económico. Y desde ahí creo que lo que tiene Chile, ahí me voy a meter un poco en este tema que está relacionado, que nuestros ministerios, cuando hay cambio de un gobierno a otro, hay mucha gente que está fija, que es lo intermedio. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Hay un cambio de gobierno y todo el mundo sale. Entonces, ¿qué pasa con las políticas educativas? No se mantienen. Claro. No quería meterme en este tema, pero no se mantienen. Entonces ahí se genera un problema y no continúan. Y ahí un poco quiero ir un poco a lo que decía Christopher. Desde las mejoras para las políticas, creo que un poco en la implementación, el personal intermedio, quizás los directivos o los altos que están a cargo de todo, quizás no van a permanecer porque los cambios en Chile son cada 4 años. Entonces, desde ahí se generan también problemas y eso que a veces es lo que tenemos que comprender. Y desde el otro punto que creo que es necesario acá en Chile, sí estoy de acuerdo con la articulación en todo sentido. Entre ministerios, la articulación tiene que existir. Y aquí también, si bien hay avance entre nuestros países, sobre todo con Argentina, que está al lado, estamos trabajando en distintas temáticas. Supongamos el tema del litio, estamos trabajando con Argentina, Chile y Bolivia. Lo que me tocó hacer hasta el año pasado con temas con la organización internacional, levantar proyectos comunes con universidades públicas y privadas con respecto al litio, pero creo que no se ve mucho. Hay muchas acciones que no se logran visualizar, entonces creo que desde aquí también es importante para que todos las conozcan la difusión de todas estas cosas que se hacen. Pero pucha, nos falta muchísimo en avanzar con los temas políticos y uno de esos, lo primero que creo que es
la bajada. Segundo, el tema de que las personas, por lo menos una parte de los mandos medios sí tienen que quedar, porque eso pasa en todo tipo de organización. Es que la universidad, imagínate que todo el mundo cambiase en la universidad. Entonces, desde mi punto de vista, esos serían Claro. como dos aspectos muy concretos para hacer, para que esto sea más efectivo. Hay muchas más variables, pero esa es desde la experiencia que puedo decir. Desde la recuperación de la democracia en 1984, hay concursos públicos de oposición y de antecedentes. Entonces, no es según el cambio del color político del gobierno de No, turno no, que lo se digo los renuevan las profesores, de la autoridades. gente que está de planta, igual que los ministerios. En los ministerios sí, en los ministerios no hay generalmente lo que se está planteando en los debates en la actualidad que no hay políticas de Estado, ¿no? Esta sería la diferencia. Salir de lo partidario para plantear políticas de Estado. Y este sería un problema que, bueno, que hay que aunar criterios para una política de Estado. Claro, y también en materia educativa, el proyecto, digamos, amplio que debe interpelar a la universidad o a lo educativo tiene que ser un proyecto que realmente considere las demandas como las que mencionó Christopher, como las que mencionaste tú, Liliana, las que mencionó Margarita. Ya estamos llegando al final. Creo que podríamos seguir conversando bastante rato, pero en honor al tiempo tenemos que darle un final en este minuto, así es que nos vamos a empezar a despedir, vamos a dejar a nuestros televidentes pensando en estas cuestiones. Ojalá nos puedan escribir en YouTube, en el canal, nos puedan hacer algún comentario para que podamos retomar esta conversación en otra ocasión. Y Christopher, te damos la palabra para empezar a finalizar. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme, agradecido de participar y contento con la experiencia, digamos, nunca había hecho algo como esto, pero bien, me pareció muy, muy bien. También dar las gracias a las dos participantes, muy, muy buenos sus comentarios. Bueno, en lo que respecta en materia de educación, creo que es un desafío poder vincular todo lo que se hace en materia de investigación con, con los colegios. Creo que las políticas de educación deberían mejorarse, digamos, para poder explorar y digamos, aprovechar todas las capacidades que tienen, digamos, las personas, porque los chicos que estudian van a ser el futuro de la región, entonces creo que es fundamental poder mejorar en ese sentido, digamos, de poder sacar el mayor provecho de cada una de las capacidades de los chicos. Eso. Muchas gracias, Christopher. Margarita, muchas gracias por todos tus comentarios esclarecedores. Liliana, por poner ahí los puntos sobre las IES como corresponde. Y nada, agradecida porque participaron en este inicio de temporada de nuestro programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas por UDA Televisión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós.